Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, perdone la pregunta. ¿Quién controla el modo de vestir de algunas hermanas en la iglesia? Que la verdad hay unas muy deshonestas. Bueno. Esa se la dejo al pastor. No, está bien la pregunta. A ver, en la iglesia no existe un policía que esté controlando el comportamiento de la gente. En la iglesia hay un pastor. El pastor tiene una misión, que es predicar, exhortar, orientar, corregir. Pero eso no es igual a que quienes reciben aquella forma de manejo que quiere establecer el pastor estén obligados a hacerlo. Porque pues entre otras cosas, el vivir la vida cristiana no la puede imponer el pastor. Pues yo sé que la pregunta que hace la personita, la hermana o el hermano, la hace pensando en que de pronto en la iglesia hace falta autoridad. Y algo así. ¿Por qué el pastor permite? Es más o menos. Y eso trae como resultado el interrogante. Los pastores estamos es para predicar el evangelio. Quiero contarle una anécdota de la vida real. Yo fui a una iglesia a ser pastor. Desafortunadamente, habían dañado mi imagen desde antes de llegar, diciendo que yo era un pastor muy anticuado, que, bueno, desafortunadamente hay gente que son expertos para dañar a los demás. Me llamó mucho la atención que creo que en la segunda o tercera escuela dominical se me acerca una joven y me dice: pastor, ¿hasta aquí puedo manejar mi falda? Y yo me sorprendí porque a mí nunca me habían hecho una pregunta de esas. Le dije: niña, pues yo no soy la persona indicada para decirle hasta dónde debe de ir su falda. Creo que usted tiene a Dios, tiene el Espíritu Santo. Creo que es más que suficiente guía para enseñarle a usted cómo debe de hablar, de comportarse, de vestirse. Porque de nada nos ganamos que una persona haga las cosas porque se las impongan y no porque las sienta. ¿Qué ganancia representó para la mujer de Lot salir de Sodoma? Nada. ¿Por qué? Porque Sodoma no salió del corazón. ¿Qué ganaron los 600,000 israelitas que salieron de Egipto si Egipto no salió del corazón? Por eso se quedaron en el desierto. Entonces, el trabajo del pastor es predicar el evangelio y hacer observaciones desde su manera de pensamiento. En mi caso personal, yo manejo una figura en los cultos masivos de la iglesia donde pido permiso para hacer una observación. En esa observación busco orientar a las personas de la forma como debemos de comportarnos, pues somos cristianos. Aparte de eso está la enseñanza de la palabra que se da cada día en las reuniones. Aparte de eso, a veces se llama a la persona de manera privada para decirle: venga, usted es una gran persona, valoramos mucho, eres un hijo, una hija de Dios, y pues queremos que tu éxito en Dios sea rotundo, pero miramos que hay algo que afecta tu buen testimonio, tu vida devocional, y es esto. Después de que nosotros hacemos ese trabajo, si la persona escucha bien y si no escucha, ya nosotros hemos salvado nuestra responsabilidad. Pero no podemos actuar como el policía. Llevas una navaja, te la decomiso. No. Porque el lugar donde nos reunimos es un lugar público. Y si mañana quisiera venir una persona, una mujer con minifalda,
podría venir. Es un lugar público. ¿Está claro? El deber del pastor es exhortar, corregir, orientar, persuadir, pero él no puede obligar a nadie. La hermana Mercedes. Sí, lo que pasa es que me quedan como muchas porque a mí un día una hermana me dijo, pero ustedes son los que ministran la iglesia y entonces, y la hermana Juliana de tal viste muy pegado, era mejor que se pusiera un pantalón. Entonces yo le dije, lo que pasa es que nosotros, lo que dijo el pastor, aquí no se puede obligar a nadie. Pero también hay que mirar que, por ejemplo, una hermana que se utiliza en el servicio en el altar, porque en la iglesia todos servimos a Dios. Pero las hermanas que tienen cargos y se desempeñan en el altar, sí. Entonces yo le dije, hermanita, mire, su modo pues no está bien, esa falda tan corta para sentarse. Y me dijo, ¿y cómo la hermana Juliana viste tan feo? Y nadie le dice nada. Le dije yo, lo que pasa es que la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. La hermana está allá, pues no desempeña ningún servicio acá en la iglesia, tampoco la podemos obligar, como usted tampoco se puede obligar, pero sí se le demanda más a la que tiene cargo en la iglesia. Y la vestimenta acorde a lo que somos. Es decir, no utilicen vestidos para ser cristianas. Utilicen un vestido honesto, recatado es que se dice, no para ser, sino porque son. Exacto, sí. O sea, no vistan de determinada manera para ser cristianas. Vistan de una manera correcta porque son cristianas. Exacto, sí. Ahí dice en la Biblia, vestir de Claro. Entonces, uno debe de vestir acorde a lo que es. En este campo, en la vida cristiana, pues las mujeres, y no solo los hombres, hay hombres que también se visten de una manera vergonzosa. Sí, por ejemplo, llegar, con el botón hasta acá. Algo así. Eso también es... No, y otras cosas peores. Sí, señor. Peores. Eso también aplica. Entonces, claro, y más hoy día. Así es, sí, señor. Donde estamos revolviendo todo. Y así no es. Somos cristianos y debemos de marcar la diferencia en nuestra forma de hablar, de proceder, de vestir, en fin, en todos los campos. Así es, sí, señor. ¿Un pastor de nuestra iglesia puede casar a una pareja inconversa que desee que el pastor los case? No puede. Si un pastor se atreve a hacerle una ceremonia a inconversos, está expuesto desde un llamado de atención, disciplina e inclusive destitución. Yo quiero añadir una cosa. Si el pastor hizo el curso de notario... Tampoco. No, porque es que para hacer una ceremonia con efectos civiles no va dirigido para el mundo inconverso, sino netamente para el campo de los cristianos. Listo, pastor. Sigamos. Amén. Buenos días, pastor. Dios les bendiga. Venga, que tengo una aquí que se me fue y la quería. Bueno, hermanos, los israelitas que van muriendo se pierden o tienen que ser bautizados en el nombre del Señor para ser salvos. Léase Romanos capítulo 2. Todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Les recomiendo que se lea todo el capítulo, que le dará una muy interesante explicación. Desde el punto de vista bíblico, nadie puede ser salvo si no cree y se bautiza, como dice la Sagrada Escritura, sea judío o sea gentil. Pastor, pero es que lo que sucede es que pues toda la gente siempre dice que Israel es el pueblo de Dios. Entonces muchas personas creen que por ser israelitas no tienen necesidad de... Pues les corresponde a ellos como a todos creer en Cristo. Jesús les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La gran comisión Jesús se le da a los israelitas, que eran los apóstoles, que por supuesto eran israelitas. Y él les dice que el secreto para la salvación está en creer y bautizarse. Eso es bíblico.
Es una regla establecida por Dios. Usted puede buscar y plantear la tesis que quiera, pero Dios sigue diciendo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Una de las razones por las cuales viene el aprieto de Jacob, o la semana 70, según Daniel capítulo 9, es precisamente porque Dios se dedicará a salvar a la casa de Israel. ¿A través de qué? De la predicación de 144,000 predicadores, de la predicación de 2 testigos, y además de la predicación de un ángel, que de un extremo al otro predicará el evangelio eterno a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Finalidad: que israelita que lo escuche, crea, se convierta y se salve. Porque sin Jesucristo no hay salvación. Amén. El hombre no se salva por buenas obras. El hombre no se salva por pertenecer a determinada familia. El hombre es salvo si cree que Jesucristo es el Señor y lo confiesa con su boca. Pablo dice eso en la carta a los Romanos. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y una muy importante prueba de eso es lo que sucede en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, después de que los 120 son llenos del Espíritu Santo. Pedro predica un sermón, y de toda esa multitud, israelitas que habían venido de todas las naciones bajo el cielo, se convirtieron 3,000 y fueron bautizados. O sea, el bautismo es para salvación. Amén. Amén, sí, señor. Tengo una pregunta, ya la había realizado, pero no sé si la han respondido. Pastor, en mi casa constantemente se sienten fuerzas extrañas. Uno reprende y lo que es se va. Mi hija de 7 años también lo siente. Solicito su orientación del paso a seguir. Muchas gracias. Muchas de las situaciones de esos fenómenos, entre comillas, paranormales, están relacionados con la predisposición del individuo. ¿Ya? Cuando una persona se mete en su cabeza que escucha ruidos, así no existan, los escucha. El cerebro Claro. va a jugar a favor. Claro, la predisposición influye mucho en eso. Entonces ahí lo que usted debe de hacer es hablar con su pastor para que haga un diagnóstico acerca de la problemática que usted está viviendo en su casa. Y mire si es un problema psicológico o si de verdad es un problema que va a venir como consecuencia de alguna proliferación de espíritus que están buscando perturbar el normal desarrollo de su vida. Recuerde que en Efesios capítulo 6, Pablo habla y dice que la lucha del cristiano no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. El día que Satanás fue arrojado, tras él se vino la tercera parte, según Apocalipsis capítulo 12, y hizo de que unos se quedaran en el espacio como el príncipe de Persia o el príncipe de Grecia, y otros que han caído a los mares, como el que le revolcó el mar a Jesús para hacerlo ahogar y a los discípulos, y otros que han quedado en las selvas, y otros que quedan en lugares desiertos. Ellos no pueden vivir sin un habitáculo. Entonces buscan cuerpos para generar desórdenes. Una enseñanza importante relacionada a eso es la que habla acerca del Gadareno y la salida de más de 2,000 demonios que habitaban en ese hombre y fueron a albergarse en un hato de más de 2,000 cerdos y los descontrolaron de tal manera que los hicieron despeñar al mar. Entonces, para eso es muy importante que el pastor tenga un buen conocimiento, escuche a la persona, haga un diagnóstico y dependiendo del diagnóstico, dé la orientación pertinente. Y le pregunté también a la niña, que ella dice que... No, por eso, que el pastor haga el diagnóstico. Es que uno como pastor,
Cuando le dicen es que una persona está poseída, uno debe sentarse a ver si de verdad está poseída Sí. o no. Si es una situación netamente de carácter, de temperamento, o es algo que simplemente la otra persona, a causa de su carácter, no está en condiciones de tolerar. Yo se lo digo porque a mí me han traído personas que dicen que están endemoniadas y resulta que son personas que son muy activas, mientras que quien dice que esa personita está endemoniada es una persona muy pasiva. Entonces quieren de que la personita sea tan pasivo como el otro. Porque ¿verdad? quieren dar espectáculo en la iglesia. Otras Que lo hemos personas visto. Sí, sí. que también se presentan como manipuladores, Exacto, sí. aprovechando la inocencia de los que están en su entorno. Por eso estoy diciendo, es muy bueno que hablen con el pastor para que el pastor haga un diagnóstico y entonces fije la hoja de ruta a seguir, que puede ser un tratamiento psicológico, que puede ser una clínica de reposo, que puede ser una oración para echar fuera de verdad aquello que está perturbando la vida del individuo, porque hay Que varias puede ser que lo situaciones. mande sentar. Porque que día Claro en la que sí. iglesia llegó, el pastor no estaba, y llegó una mujer, y llegó que oraran por ella, y se revolcaba ahí en el altar. Entonces, ¿yo qué hice? Fui y le dije a los diáconos, retirémonos ya, ese oro por ella, dejémosla ahí. Y al momentico se paró, se organizó el caballo y se sentó. Entonces hay gente que es muy manipuladora. Claro, Y eso ha pasado y varias son veces. personas que se convierten en instrumentos del mal para distraer a los ingenuos. Exacto. Por eso es que estamos hablando que el pastor debe de hacer ¿qué? Un diagnóstico, así como el enfermo va al médico y el médico comienza a preguntarle por los antecedentes en su vida, así el pastor debe de comenzar a preguntar desde cuándo viene así, qué pasó ese día que comenzó ese problema, qué estaba haciendo. Nosotros hemos tratado casos donde nos hemos dado cuenta que han sido afectados por un programa de televisión, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí el pastor tiene que ser una persona que tiene conocimiento para no Así es. adjudicar a un demonio lo que es una emoción del momento, para no adjudicar a un demonio lo que es una mala dieta alimenticia, para no adjudicar a un demonio un accidente de tránsito, por ejemplo. Sí. Sigamos. Pastor, hay varias personas que tienen una inquietud y es que quieren saber su opinión acerca de lo que está sucediendo con Israel y Palestina. Varios dicen, yo quiero escuchar la opinión del pastor. Bueno, es simple y quiero ser objetivo. La lucha que se da allí es por tierras, porque resulta que los que están peleando es Ismael e Isaac. Ismael es hijo de Agar, Isaac hijo de Sara. Ismael es hijo de la esclava, Isaac es hijo de la libre. ¿Está claro? Todo comienza cuando Sara, en su generosidad, al ver que no podía dar a luz, entonces le dice a Abraham que se allegue a Agar, que tenga un hijo, que ella lo recibe y de esa manera, pues que Abraham no se quede sin descendencia. Pero Abraham no midió consecuencias, como tampoco Sara las vio. Y ustedes ven desde allá que incluso un día hay una discusión muy seria entre Abraham y Sara, o más que todo, a ver cómo se dice, una protesta de Sara, porque resulta que Ismael cuestionaba a Isaac y lo ha visto Sara y se ha incomodado y le ha dicho a Abraham, bueno, ¿te quedas con Agar y Ismael y nosotros nos vamos? ¿O te quedas con nosotros? Se formó una pelea ahí. Dios le dice a Abraham. Eso no es de ahorita nomás. No, eso viene Es desde. bueno. Claro, eso viene desde mucho. Pero quiero pues como avanzar, tratando de mostrar una hoja de ruta. A tal estado de que a Abraham le incomodó la actitud de Sara, pero Dios le dice a Abraham, hazle caso a Sara,
porque en Isaac es que te es hecha la promesa. ¿Qué pasa? A causa de la desobediencia del pueblo de Israel, a quien le había sido dada la tierra aquella por heredad, ellos son dispersos por el mundo. Entonces, los hermanos medios, o sea, los hijos de Ismael, vienen y se ubican en la tierra que Dios le había dado a Israel. O sea, a la descendencia de Abraham por parte de Sara, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Después de 2000 años o más de 2000 años, Israel recupera parte de su tierra y se presenta pues el establecimiento de Israel en el 14 de mayo de 1948. Estoy tratando de ser objetivo porque aquí no se trata de decir que estos son mejores y que aquellos son peores, sino de tratar de contar una historia desde la luz de la Biblia. ¿Quién fue primero? ¿Israel o Palestina? Que es una discusión. Bueno, la historia muestra que Israel o el pueblo hebreo viene desde 1000 años antes de la era cristiana. El pueblo palestino aparece 120 años después de la era cristiana. O sea, un promedio de 1100 años hay entre el establecimiento de Israel y el establecimiento palestino. ¿Por qué se llama Palestina? Porque Palestina, la palabra en latín quiere decir filisteo. ¿Y qué es lo que hace el emperador Adriano? Adriano, 100 años después de Cristo, hace que el pueblo israelita o judío salga de su territorio y le coloca a ese territorio Palestina para hacerle una afrenta al pueblo judío con sus más grandes adversarios, como fueron los filisteos. ¿Ya? Entonces, lo que sucede allí, la pelea es por tierra. ¿Por qué? Porque los hijos de Abraham, que vienen de Ismael, reclaman el derecho, pues es el primogénito. Y los hijos de Israel reclaman el derecho porque a Isaac le fue hecha la promesa de que en su descendencia serían los dueños y que de ahí nacería el Cristo. Esa es la lucha que se tiene allá por tierra. Entonces usted escucha a los medios de comunicación diciendo los territorios ocupados por Israel. No, no son territorios ocupados por Israel. Si usted lee los límites de la tierra que Dios le dio a Abraham, va a darse cuenta que inclusive el Líbano y todas esas regiones cercanas las va a volver a poseer Israel en la nueva repartición de la tierra, según dice el libro del profeta Ezequiel. Vale la pena que se mire desde la historia más antigua, que es la Biblia, cómo Dios le entregó a Abraham su tierra, y cuando Agar estaba triste porque su ama la había desterrado, Dios le hace también promesa diciéndole que en Ismael ellos van a ser unas naciones fuertes, poderosas, hablando de hoy lo que es la Liga Árabe. Todos esos países árabes que son los descendientes de Ismael y que son países riquísimos, que tienen un potencial impresionante. Pero la disputa es por el territorio de Israel, no es por otra cosa. Reclaman los unos el derecho por ser hijos de Abraham en Isaac y otros el derecho por ser hijos de Abraham en Ismael. Esa es la polémica que hay allá. Pastor, pero bíblicamente está escrito que así iba a ser, que iba a haber guerra por esas tierras. ¡Claro! Israel recuperará toda esa tierra. Lean el libro de Ezequiel en la nueva repartición de la tierra y van a descubrir que todas las tierras que hoy tienen algunos vecinos
Israel las va a recuperar en su Listo. totalidad. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Soy cristiana, bautizada en el nombre de Jesús, y mi esposo es inconverso. ¿Puedo yo ser testigo de una boda civil de una pareja de inconversos? Sí, Sí. claro que sí. No tiene ningún problema. Perfecto. Amén. Pastor, ¿está bien escuchar decir a un creyente de nuestra iglesia que está muy angustiado, que está en depresión? O sea, la pregunta es que si está bien escucharlo. Sí, decir que un cristiano que está depresivo, que... Yo pienso que no hay problema, al contrario, es la oportunidad para ayudarlo. Ahora, que si la actitud del que dice eso está bien, ya es otra cosa. Pero para eso hay que hacer un diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué está depresivo el hermano? ¿Por qué está angustiado? Porque en filosofía no hay efecto sin causa. Para que una persona entre en un estado de depresión tiene que haber una causa. Que puede ser una pérdida de un familiar, económica, una decepción amorosa. Sí. Usted recuerda, alguna vez visitamos una mujer que su hombre le había sido infiel y ella se ha encerrado en un cuarto y no quiere ni comer, inclusive ni bañarse, ni salir al sol. Entonces en un estado muy complejo. Entonces, esas situaciones se dan por una causa. Escucharlos es importante y tratar de ayudarlos. En caso de que yo no esté en condiciones, debo de buscar una persona a la cual se le encomiende ese trabajo de ayudar para que aquella persona salga de ese estado. Amén. Porque lo que pasa es que se piensa que porque somos cristianos entonces no caemos en ese En ese esa estado. condición. No, somos La vulnerables. Biblia dice echando toda vuestra ansiedad sobre él. Claro. Porque somos Y humanos. muchas son las aflicciones del justo. Claro. O sea, es normal que pase. Lo que no es normal es que el problema me venza. Eso sí no es Exacto. normal. Usted- Porque siempre habrá una salida. Pero para eso hay que hacer un diagnóstico y tratar el problema desde su raíz. Amén. Tratando de encontrar una salida que beneficie a la persona que está afectada. Amén. Amén. Pastor, una pregunta. Si dejaron entrar al pastor a la clínica para bautizar y la bautiza con una sábana entrapada, bueno, debe ser empapada, en agua, O mojada. ¿sí quedó bautizado? O sea, Qué ha complejo entrado una eso. persona. Creo que ahí va a jugar un papel muy importante la conciencia del candidato que se bautiza. Sí, lo hizo de corazón. ¿Ya? Porque una cosa es que se haga el rito Se supone- por exigencia de la familia, otra cosa es que se haga porque la persona de verdad cree que lo necesita, porque son dos cosas diferentes. Yo como pastor, me han llamado para que vaya a bautizar una persona, y entonces uno le pregunta, ¿y cuántos años tiene? Tiene 90. Escucha, no. Reacciona al diálogo, no. ¿Está consciente? No. Entonces, ¿por qué queremos? No, es que nosotros queremos bautizarlo para que... No. Así lo meta una pila, lo que sea, a un Sí, bautisterio. Sí, lo que pasa es que no. los familiares en el afán de que... Exactamente. Pero es el enfermo el que tiene que pedir el médico. Entonces, si el enfermo dice, yo creo que con yo sentir la humedad del agua en el día de mi Pero bautismo, ojo, no es bíblico, soy pastor. salvo, no, estamos hablando de un factor de Sí, conciencia. porque Entonces, porque están pidiendo mi opinión, ¿no? Mi opinión. No es la opinión de la Iglesia Pentecostal Unida también. pues sí, porque a mí me parece Es muy bueno delicado. aclarar eso. Es bueno aclarar. Entonces, lo recomendable sería que consiguieran una piscina inflable. Claro, y le Que las sumergen, hay. como dice la Biblia. Que las hay. Y la llenen de agua ya en su cuarto, hablen en el hospital y O en la terraza, porque sumergan, en los hospitales hay claro, terrazas. y sumerjan a la persona en el agua porque eso es lo bíblico. Cuando las personas salimos de ahí, pues entramos en un problema de subjetividad que puede ser como no puede ser. Entonces, por eso lo más viable es que si la persona no puede venir a un lugar donde haya agua, pues allí se lleve
un bautisterio inflable, Sí. se llene de agua y se bautice a la persona, se sumerge. Amén. Ahora, si lo bautizaron así, como usted dice, ¿se salvó o no se salvó? Ese es un juicio que no me compete a mí, ni le compete a nadie. Sí, señor. Amén. ¿Está claro? Sí, señor. Pastor, una pregunta. ¿Se puede ayunar en otro lugar que no sea la iglesia, en la casa, en el trabajo? Quisiera saber cómo es la forma correcta de ayunar. Gracias por su respuesta. El ayuno es el abstenerse de alimento y casi siempre por una causa. ¿Sí? Por una causa. Entonces yo debo de ayunar por una causa. El lugar no va a ser tan trascendental. Moisés se fue para el monte y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Jesús se fue para el desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Uno puede ayunar en su casa, pero es ayunar. Es decir, Exacto. no estar haciendo actividades como cocinando, como Pastor, es que echándole cuidado a hay los hermanos cerdos, que como están haciendo su- ordeñando las vacas y que están Exacto, ayunando. en la empresa no, No, estoy ayunando. no. Estudiando estoy ayunando. No, No. nadie puede servir a dos señores. Exacto. Para mí ese tema de ayunar en el trabajo es una bobada porque Claro. no Es estás aguantar hambre. trabajando, Es aguantar no hambre. está orando, no está desempeñando Entonces más la- bien aliméntese y ore durante el trabajo, que eso sí puede hacerlo. Sí, Eso, sí. así es. Pero el ayuno es un tiempo totalmente separado, con un fin específico y que es la expresión de luto en el corazón del hombre. Así es. Sigamos. Ah, se Amén. la leyó, fue la hermana Mercedes, sí. Dios le bendiga. Hermano Carlos, tengo una pregunta. La Biblia registra a Obed-Edom en diferentes partes. ¿Es el mismo o son diferentes personajes con el mismo nombre? Pues el Obed-Edom donde quedó el arca no era hebreo. Quiere decir que no era del pueblo de Israel. Pero más adelante se menciona el mismo nombre. ¿Es otro o es el mismo? Gracias. Lo que pasa es que está hablando desde un lugar geográfico. Y el arca pues fue en el monte Ararat, que está en Armenia. Es un país que perteneció a la Unión Soviética. Entonces, no entiendo en sí cuál es el sentido o qué es lo que la persona quiere saber. Si es una situación espiritual, ya dependerá del manejo que quieran darle. Pero eso es simplemente un lugar donde quedó el arca, como, yo qué sé, cayó un meteorito en el Parque Bolívar, en la Plaza Bolívar. Es un lugar. Yo lo que interpreto de la pregunta es lo siguiente. Él está preguntando sobre Obed-Edom, ese personaje. Él fue el que guardó el arca cuando murió el muchacho que fue a coger el arca y ese tema, y que David dijo, "Lleven el arca". Eso es lo que yo interpreto de... Ya, porque yo lo estaba interpretando era el arca de Noé. Ujú. No, Están no, hablando es del arca del pacto. Sí, es el mismo. Es el mismo personaje. Exactamente. Obed. Listo. Eso. Sí, y mire, yo estaba pensando Pastor. en el arca de Noé. Pastor, aquí hay una pregunta, para mí sería muy taquillera. Sí. ¿Qué hace un creyente si tiene muchas inquietudes y el pastor no sabe respondérselas? ¿Qué debía hacer? Pues hay dos cosas que juegan un papel muy importante ahí. Una, el concepto que tiene el creyente. Y dos, la capacidad del pastor. Hay creyentes que por muy bien que se les explique no quedan satisfechos, porque son creyentes capciosos, ¿sí? Que hacen preguntas que a la verdad no tienen ni connotaciones espirituales, ni sociales, ni políticas, ni económicas, sino que preguntan como por corchar al pastor. Exacto, Muchas sí. veces es por Entonces, eso. pero hablamos de que ahí hay dos cosas muy interesantes. Una, ¿qué es lo que quiere el creyente? Entonces, el pastor debe estar en condiciones de dar respuestas, sí. El creyente debe estar dispuesto a preguntar todas sus inquietudes, sí. El creyente debe de estar dispuesto a escuchar las respuestas acorde a la visión
que tiene el pastor de una manera objetiva, pero si el creyente quiere escuchar lo que él quiere escuchar, y yo les aclaro esto porque a mí se me han acercado personas que me han dicho, pastor, yo necesito que me diga algo con respecto a este tema. Entonces uno le dice al creyente lo que uno ve desde el punto de vista bíblico. Y al final él dice, hermano, eso yo no lo hago. O sea, él quería que uno le diera una respuesta como él quería. Como él quería. Entonces, cuando eso pasa, el pastor debe decirle, entonces no me preguntes sobre ese tema, porque usted quiere es una respuesta sesgada a su forma de pensar. ¿Ya? ¿Qué le aconsejaría yo al pastor? Que en un caso de esos plantee posibles salidas al interrogante. Por ejemplo, vamos a ver un tema que nos ayude. Crisis financiera. Entonces el creyente quiere que el pastor le dé una salida a ese problema. Entonces el pastor puede darle posibles salidas. No decirle haga esto, sino posibles salidas. Pastores, tengo una inquietud. Yo llevo 10 años en la iglesia. Antes de creer al evangelio, yo era muy adinerado. Desde el momento que creí al evangelio, me ha venido una crisis económica. Yo no sé qué hacer. ¿Usted qué me dice? Entonces, si el pastor de una vez es directo, puede cometer el error de decirle, es que usted es infiel. ¿Ya? Entonces no lo va a satisfacer. Entonces lo que el pastor debería hacer es darle posibles soluciones. Una, replantee su empresa. 2, busque una buena asesoría. 3, maneje bien esos recursos. ¿Ya? Pero no le diga de una vez, porque posiblemente lo que él tiene que hacer, porque al pastor le creen, y si le va bien a la persona, aplausos, pero si le va mal, por culpa del pastor. Entonces aquí es muy interesante tener en cuenta cuáles son las inquietudes que tiene el creyente, si son de índole administrativo, si son de índole doctrinal, si son de índole espiritual, y el pastor debe de escuchar y, ¿por qué no?, preguntar en razón a qué son, porque puede haber un trasfondo. ¿Sí? Un trasfondo. Y el pastor no podrá dar una buena respuesta si no conoce el trasfondo de la pregunta, el por qué se genera la pregunta. Amén. Sí, sí. Pastor, Dios lo bendiga. ¿Esta profecía será para el tiempo de la gran tribulación, cuando Israel sea restaurado? Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Isaías 30:26. Se refiere a una profecía que se va a dar en la semana 70 de Daniel, donde el sol brillará más de lo acostumbrado, y eso producirá enormes úlceras en la piel, según dice el libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Ay, Dios mío, hay tantas preguntas que... Dios les bendiga. Pastor, cuando una pareja tiene el deseo de bautizarse, ¿es necesario que el pastor de la congregación le exija el acta de matrimonio? Porque esto aconteció con una pareja recién convertidos. Se bautizaron en la congregación y se le olvidó el acta del matrimonio. El pastor los bautizó. Cuando cayó en cuenta, les pidió el acta del matrimonio y no se la quisieron presentar. A raíz de esto se han apartado de la iglesia. Ahí es muy interesante tener en cuenta el curso prebautismal. Nosotros siempre le preguntamos a la persona en el curso, ¿ustedes son casados? ¿Viven en unión libre? ¿Cierto? Sí, sí. Para que cuando llegue el día del bautismo, el candidato y el que lo va a bautizar, pues ambos tengan las cosas claras. Así es. Sí, pero ¿cómo así que yo bautizo a una persona sin saber si es casado o no? Una pareja.
No, yo tengo que saber con anterioridad. ¿Ya? Entonces casi siempre le digan a uno, pastor, no soy casado. O pastor, yo me casé por lo civil. O pastor, yo me casé por lo católico. ¿Ya? Dependiendo de lo que uno escucha, pues entonces así va el proceso. Yo he dejado de bautizar a una persona porque en el proceso de la doctrina me doy cuenta de que no es casado. Entonces yo le he dicho, no, tienes que tomar una decisión. Te casas y te bautizas o te abres de una manera definitiva. Pero no se puede casar así porque pues nada estamos haciendo. El bautismo es la sepultura del cuerpo del pecado para nacer a una vida nueva en Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Quiero hacer una pregunta. Si un hermano no me habla, ¿qué debo hacer yo? Lo saludo y no contesta. ¿Puedo perder la salvación? Usted no la va a perder. La va a perder es el hermano. Yes. Porque yo hago lo que tengo que hacer, pedir perdón. Si la otra persona no me perdona, eso ya corre por cuenta de él. San Mateo capítulo 6 enseña que la salvación del hombre está condicionada. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las vuestras. Hay que perdonar. Yo perdono, yo pido perdón. Yo pido perdón. Mercedita, lamento, estoy arrepentido, le ofrezco excusas, por favor, perdóneme. Yo hice lo que tenía que hacer y lo he hecho de todo corazón. Si Mercedita no me perdona, el problema no está acá, el problema está allá. Y la salvación mía no está en riesgo, está en riesgo es la de ella, porque a ella le pidieron perdón y no quiso perdonar. Hay diferentes cosas ahí, pastor, porque yo me doy cuenta de algo. Por ejemplo, un hermano ofendió mucho y desprestigió mucho a una hermana. Y después le dijo, perdóneme entonces. Y ya. No, porque eso... Entonces a mí me parece que es bueno que se siente, es que eso no es nomás, Claro. yo ya salvé mi No, responsabilidad. es que la palabra... No, es que acuérdese que perdonar no es la palabra perdone. Entonces sí, que se sienten Perdonar hablar. es de verdad. Pedir perdón debe de nacer del alma. Y perdonar debe de nacer del alma. O sea, ambas cosas tienen que ser de fondo, no de forma. Y como Dios es el que conoce el corazón, se da Exacto. cuenta si de Amén, verdad amén, pidió amén. perdón. Exacto. Pero Dios es el que conoce el corazón, pero también la Biblia dice que por los frutos se conoce. Exacto. Y si le pide perdón de esa manera, está demostrando que no lo está haciendo. Ya le de pedí verdad. perdón, ya. ¿Ya? Después de No, que la si desprestigió y si la- lo hace de una manera superficial, como por salir del paso, Exacto, eso es otra sí. cosa. Bueno, ¿qué diferencia, pastor, hay entre santidad y perfección? La santidad es el proceso para llegar a la perfección. El que comenzó la obra en vosotros, la La perfeccionará. perfeccionará. La santidad es progresiva. El que sea santo, santifíquese más. Es progresiva. A diferencia de la justificación, que es instantánea, que cubre el pasado, el presente y el futuro. Es que esa doctrina de la justificación es muy bonita. La doctrina de la justificación me pone a paz y salvo con el pasado, está vigente en el presente y también lo será en el futuro. La santificación parte de un principio, es decir, desde el momento que Dios me separa para su gloria, y en la medida que voy avanzando, Dios utiliza algunas herramientas para yo llegar a la perfección en la santidad. ¿Cuáles son? El conocimiento de su palabra, la enseñanza que recibo y las vivencias personales en el Espíritu Santo que me van haciendo ver qué cosa afecta mi buena relación con Dios. Por eso es que Pablo escribe a los filipenses y les dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, Pastor Carlos. Me gustaría que hiciera un desglose de los 120 tipos de pecados sexuales y cuáles no está dentro de la lista de las relaciones íntimas matrimoniales.
Y muchas gracias. Soy un hermano en Cristo de Argentina. No, pues ahí sí habría que hablar con todos los actores en los diferentes campos. Todos los días aparecen nuevos pecados sexuales, porque resulta que el hombre, en aras del placer, se va inventando cosas. Pero que ya se salen de control. Claro, hay un texto en la Biblia que reúne todos, que es lo que Jesús dice en San Mateo capítulo 19. Dice que la única causal por la cual una persona puede divorciarse es cuando hay pecado de fornicación. Y resulta que esa palabra viene de una raíz griega que equivale porneía. ¿Ya? Y por eso Pablo, en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, hace una aclaración ampliada con relación a eso, diciendo: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, plural, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Está claro? Amén. Si usted mira bien el texto, habla de plural, fornicaciones, para reunir en sí o aclarar la palabra porneía. Entonces, en ese texto, usted va a encontrar todo pecado sexual que vaya como plan de satisfacción fuera de los parámetros del matrimonio, independientemente de personas, seres vivos, objetos, inclusive muertos, a eso se le llama fornicación. Y hay un sinnúmero, porque hoy están que los trisexuales, que los pansexuales, que los bisexuales, que los homosexuales, que los zoofílicos, que los pedras. Da mucha lidia a uno comenzar a decir aquí, pero todos esos pecados se reúnen en una sola palabra: fornicación. ¿Está claro? Pastor, si un hijo de un pastor no quiere ser evangélico, ¿qué puede hacer el pastor? No obligarlo, porque es que la salvación no se obliga. Pero el pastor también debe tener carácter para exigirle al hijo: bueno, mijo, yo no puedo obligarlo a ser cristiano. Voy a respetar su derecho, pero usted también va a respetar mi derecho. Y es que en mi casa va a vivir como yo digo. Entonces hoy hay culto a las 7, nos vamos para el culto. Pero si el muchacho ya tiene 20, 25 años. No, si el muchacho tiene 20 o 25 años y vive en casa, debe de hacer lo que se dice en casa. Si no le gusta, entonces que busque una casa donde pueda vivir como él quiere vivir. No, es que aquí... A ver, yo me aclaro. Sí, hágale. No puede ser que en la casa del pastor vive mi hijo. Yo tengo un hijo. Tiene 20, 25, 30 años. Él no quiere ser cristiano. Yo no lo puedo obligar. Pero él sí quiere que yo lo participe de la bendición que Dios me da. Sí, entonces, ¿qué hacemos con el Salmo 101? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Entonces, ¿cómo así que mi hijo no quiere ser cristiano y si quiere llegar a mi casa, por ejemplo, borracho? O con la mano. No, sí. O con las armas para guardarse. Que ni tan a la derecha ni tan a la izquierda. Pues yo no lo puedo obligar a que vaya al culto si él no quiere ir al culto, pero tampoco él me puede obligar a mí de que yo me aguante sus borracheras y sus... Por eso. Entonces, que respete la casa. No, es sea que hombre o mujer. Mi hijo, hablamos de los hijos. De los hijos, sí, sea lo mismo. Algo debe de quedar claro. Se lo digo desde mi visión como pastor y como cristiano. En mi casa no habitará el que hace fraude. En mi casa no habitará el que haga cosas injustas. Eso es lo que dice el Salmo 101. Aborrezco la obra de los que se desvían.
ninguno de ellos se afirmará delante de mí. Si mi hijo no quiere ser cristiano, no lo voy a obligar, pero yo no le voy a permitir que viva en mi casa como inconverso. Exactamente. Eso no se lo voy a permitir. Amén. Tengo una pregunta. Si Jesús es Dios, ¿cómo es que tiene un Dios? La Biblia no dice que Jesús tiene un Dios. Ese es un concepto ruselista, que hablan de que Jesús es un Dios, pero que no es el Dios todopoderoso. E inclusive han alterado el texto de San Juan 1. En el principio era la palabra y la palabra era un Dios. Eso se lo inventaron ellos en la traducción del Nuevo Mundo. Pero la Biblia dice que Jesucristo es Dios. No es que a mí se me ocurra. Léalo en Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Léalo en Primera de Juan 5:20. El Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Léalo en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y hay un interesante aporte del apóstol. Dice, no discuta sobre eso. Que la deidad de Jesús no hay que discutirla. Él es Dios en persona. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Según Isaías 9:6, ese Hijo es el admirable, es el consejero, es el Dios fuerte, es el Padre eterno y es el príncipe de paz. Jesús no tiene un Dios. Jesús es Dios. Es Dios sobre todas las cosas. San Mateo 1:23. Y dará a luz un hijo, 1:22. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Cuando Felipe pregunta sobre la ubicación del Padre, Jesús le dice: ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis visto? Si es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? ¿Está claro? Entonces, Jesucristo no tiene un Dios. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y ante Él, Jesucristo, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Sí. Nos queda un minuto. Aunque el tiempo se fue. ¿Podemos preguntar? Sí, la última. Ustedes me quitaron como 4 minutos. Hay un hermano que ha hecho la pregunta varias veces y dice: hermano, por favor, mi pregunta es en Levíticos 15, 1 y 2. ¿Por qué dice la Biblia acerca del hombre que tiene flujo de semen? ¿Me puede explicar? Ya lo explicamos, Porque dice tal que vez. es inmundo. No, pero es que él no estuvo conectado el día que lo explicamos. Pero eso ya lo explicamos La acá. pregunta varias veces. Levíticos, 15, 1 y 2. impurezas físicas. A eso es a lo que se refiere. ¿Qué es una impureza? Es la pregunta que usted debe de hacerse. Entonces, ¿te acercarías a una mujer en su periodo para tener relaciones sexuales? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque está impura a causa de su sangre. ¿Qué tiene que ver con el semen con la impureza? Bueno, que no está limpio el individuo en su campo físico, en su aspecto de higiene. Y se decía en la ley que esta persona tenía que lavarse, como supongo que usted se baña cuando tiene un sueño erótico. ¿O será que tiene un sueño erótico, sufre una eyaculación, se queda todo el día sin bañarse?
Es la pregunta. Pero eso era en la No, antigüedad, pero va. ¿cierto? Sí. A ver, lo que quiero es como contextualizar a la gente. Si una mujer se levanta con el periodo, se queda sin bañarse o se baña. Si un hombre tiene un sueño erótico y sufre una eyaculación, se queda con su ropa sin bañarse y sin cambiarse. ¿Cuál es la respuesta? No, él se baña y se cambia de ropa. ¿Por qué? Porque genera mal olor, porque no se siente limpio, porque, bueno, en la ley de Moisés aparece esta enseñanza para las personas que querían participar de las cosas sagradas, debían de llegar limpios en el campo físico, porque se suponía que iban a estar delante de un ser limpio y puro. De hecho, que antes, para el sacerdote era una exigencia interesante, antes de entrar a ofrecer el sacrificio, había un lugar donde él debía lavarse. Y había un espejo donde debía mirarse, porque se trataba de algo que era entrar en la misma presencia de Dios. Amén. A eso es a lo que se refiere. Ahí usted va a encontrar no solamente eso, le hace todo el capítulo. Amén, amén. Y encuentra una cantidad de restricciones con relación a lo que es puro e inmundo. Amén.